Nosotros nos habíamos quedado aquí, en la clase anterior habíamos planteado este cuento de las líneas y todo esto para este ejercicio, y vamos a trabajar en la otra aplicación, en TuboPitot. ¿Qué vamos a hacer aquí? Exactamente lo mismo. Vamos a aplicar un Bernoulli para saber cómo funciona este TuboPitot. Entonces, les pido que le dediquen 1 minuto, 2 minutos, mientras se conectan el resto de sus compañeros, que ya estamos casi todos, y mientras yo voy por agüita, y ya nos conectamos para ver cómo nos va con esto. ¿Listo? Bueno, arranquemos entonces. Arranquemos entonces. Bueno, así como trabajamos en la aplicación anterior o en las dos aplicaciones anteriores, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que aquí debemos considerar los conceptos que vimos relacionados con este tubo pitot, también unas cuantas diapositivas antes. Recuerden ustedes que en las diapositivas anteriores nosotros vimos el concepto de punto de estancamiento. Y ese punto de estancamiento es el punto que está aquí, ¿cierto? El que me están planteando para el tubo pitot. Segundo, vean ustedes la diferencia entre los dos instrumentos que tengo ahí para medir presión. ¿Y a qué me refiero con las diferencias? Vean ustedes que si yo quiero medir, vamos a cambiar de color aquí, digamos que esto es agua o el fluido es agua. Si yo quiero medir la presión en este punto, pues para eso coloqué este piezómetro. Y lo que no se nos puede olvidar es que el piezómetro me está midiendo una altura. Entre más alto esté, indica que es mayor la presión en el punto en el cual localice el piezómetro, ¿cierto? ¿Y cómo podría considerar esa altura? Pues podríamos hacer una especie de columna desde aquí, ¿cierto? Y esta columna es la que me va a decir, de aquí hasta aquí, tengo una altura, ¿cierto? Del piezómetro. Esto es lo que me está indicando. Y no sé quién de ustedes me puede recordar qué tipo de presión de las tres presiones que tenemos en la ecuación de Bernoulli me mide un piezómetro.
Presión estática, profe. Exactamente, listo, presión estática. Y recordemos que las tres presiones que tenemos en la ecuación de Bernoulli son presión estática, presión dinámica, ¿y cuál es la otra? Profe, Sí, Karen, tengo una pregunta. No sé, dímelo. como tú estás diciendo que como es un piezómetro, ¿cierto? ¿Ah? Entonces ahí hallaríamos la velocidad del piezómetro nomás o primero Bernoulli y después la No, velocidad del piezómetro. ya vamos a trabajar con Bernoulli. Lo que quería hacer Ujú. aquí con este primer, pues, este primer dibujito es que recordáramos qué mide un piezómetro y qué mide un pitot. ¿Listo? Ya eso vamos a interpretarlo dentro Ah, vale. del Bernoulli. ¿Listo? Si nosotros Ah, listo. recordamos el Bernoulli, tendríamos que la presión más ρ por b al cuadrado sobre g, creo que es así, si divido sobre 2. Miremos a ver, aquí tengo algo raro, vamos a mirar a ver si nos cuadra. Tenemos P multiplicado por ρg, esto sobre 2. Vamos a irnos aquí, sobre 2 más ρ por g por z. ¿Listo? Ahí tenemos arriba los tres componentes de energía de la ecuación de Bernoulli, pero expresados en términos de ¿qué? En términos de presión. ¿Listo? Entonces, bien lo decía Carlos. Carlos decía, bueno, el piezómetro lo único que me está midiendo es la presión estática. Esta es la presión estática. Tenemos el otro aparatejo este, ¿cierto? El pitot. Y el pitot lo que está pasando es que listo, esto se va a llenar de fluido y este me está midiendo esta columna de altura, ¿cierto? Pasa lo mismo, entre más alto, quiere decir que aquí en este punto hay una presión mayor. Recuerden ustedes cuando veíamos estática, que decíamos, ah, bueno, este tubo me está midiendo la presión aquí. Vamos a colocarla con rojo. Me está midiendo la presión en el fondo. Pero ¿cómo era la presión aquí en comparación con la presión aquí? Y en comparación con la presión aquí. ¿Quién me recuerda eso? En un fluido que está estático. Es constante, profe. Es constante, es la misma. ¿Y por qué digo que es un fluido que está estático? Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. El agua afuera se está moviendo, el agua afuera se está moviendo, ¿cierto? El agua afuera se está moviendo, pero el agua o el fluido que sea, después de que entra al piezómetro, consideremos este, y después de que entra a todo este pitot, podemos considerarlo como un fluido estático, o esa debería ser la suposición. ¿Listo? Y vean ustedes que si analizo yo esto, tengo este fluido estático y este fluido estático. ¿Listo? Este pitot, ¿qué me está midiendo? Este pitot me está midiendo dos componentes de presión. Me está midiendo la presión estática y me está midiendo la presión dinámica, que son iguales a la presión de estancamiento. ¿Listo? No olvidar eso, lo vimos en alguna clase, posiblemente pasamos muy rápido por ahí, pero es un concepto termodinámico, el concepto de presión de estancamiento. Ahora volvamos a nuestro ejercicio. ¿Listo? Vamos a nuestro ejercicio. ¿Qué está ocurriendo entonces ahí? Tengo un fluido, ese fluido está pasando por un tubo y estoy considerando un piezómetro y estoy considerando un pitot para determinar el caudal o la velocidad en este caso. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Pues arranquemos planteando la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, planteémosla en las unidades que ustedes quieran. Aprovechemos que rayamos la de ahorita. P1 al cuadrado sobre 2, P1 más ρ por G por Z1 más el delta. Vamos a cambiar esto aquí para que no quede tan feo. Más, en este caso, no es la presión de la bomba, sino sería el delta de presión de la bomba, porque la bomba le está añadiendo presión, o sea que le está añadiendo un delta. Debería ser igual a la presión del punto 2 más ρ por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2
más rho por G por Z2 más el delta P de la turbina, que en este caso le estaría quitando presión al sistema, más la presión perdida por fricción en el sistema. ¿Qué hice ahí? Coloqué la misma berrionda ecuación de Bernoulli que hemos venido utilizando de forma general, solo que está en otro tipo de unidades, en unidades de presión en este caso. Nuestra intención, y bien lo dice el ejercicio, es determinar la variación de la presión entre el punto 1, o de la energía, perdón, entre el punto 1 y el punto 2. Y tanto el punto 1 como el punto 2 tienen unidades, tienen energía por presión, energía por altura y energía por velocidad. Esto es lo que queremos calcular. Ahora bien, miremos entonces cuál era nuestro primer paso para trabajar con Bernoulli. Simplifiquemos los términos generales. Entre 1 y 2 no hay bomba, entre 1 y 2 no hay turbina, y entre 1 y 2 vamos a considerar que es un tramo muy corto y no vamos a considerar pérdidas por fricción. ¿Por qué estoy suponiendo eso? Porque el ejercicio no me lo está diciendo. Y ya, ¿cierto? En ninguna parte del ejercicio me da a entender que entre 1 y 2 puede haber alguna pérdida por fricción. ¿A qué llegamos entonces? A la ecuación de Bernoulli clásica. ¿Listo? No hemos llegado a nada diferente. ¿Listo? Ahora miremos lo que acabamos de trabajar. ¿Quién me está midiendo la presión en el punto 1, Karen? ¿Con qué aparatejo estoy midiendo la presión en el punto 1? No con el piezómetro, sino con el otro. Con el piezómetro. Con... ¿Sí? En este caso es con el piezómetro. ¿Cómo lo sabemos? Mira que el punto 1 está aquí y sobre ese punto está el piezómetro, ¿cierto? Este piezómetro está siendo utilizado para medir la presión en este punto. ¿Listo? Eso es lo que me está midiendo el piezómetro. ¿Quién me está midiendo la velocidad? La velocidad 1, en el punto 1. ¿Tengo algo que me esté midiendo la velocidad ahí? No, ahí no tengo todavía nada que me esté midiendo esa velocidad. Pero Valentina, ¿la velocidad ahí existe o la velocidad vale 0 en el punto 1? Ahí Voy a hacer zoom, que valdría de ser, pronto ¿no? está muy lejos. Vamos a mirar. En el punto 1, Valentina, ¿la velocidad 0 o la velocidad es diferente de 0? Yo creo que se puede considerar cero porque no entraba ninguna tubería ni nada. Eso es una tubería. Entonces es una tubería, Valentina. Eso es una tubería, y en la tubería hicieron dos rotos. Por un roto metieron un pitot y por otro roto colocaron el piezómetro. ¿Listo? Eso es una tubería. Es una tubería. Por acá está Entonces la fluyendo. velocidad uno no debería ser la misma del lado. Ya vamos a llegar hasta allá. La velocidad 1 sí existe. ¿Listo? Para que lleguemos a esa conclusión. En el punto 1 sí hay velocidad. Aquí se está moviendo ese fluido. ¿Listo? Y podríamos decir, la velocidad aquí es igual a la velocidad aquí, es igual a la velocidad aquí en el punto 1, es igual a la velocidad aquí. Ya vamos a ver qué pasa en el punto 2. Es igual a la velocidad aquí, a la velocidad aquí y a la velocidad aquí. Nicole, ¿por qué crees que acabé de decir esto? Que la velocidad aquí a la entrada es igual a la velocidad aquí en el punto 1, es igual a la velocidad aquí en la flechita, y es igual a la velocidad antes de salir. ¿Por qué crees que acaba de decir eso? Porque el tamaño de la tubería es igual. Exactamente. Por la ecuación de continuidad, ¿cierto? El tamaño de la tubería es el mismo, tengo una entrada y una salida, o sea que el flujo másico debe ser el mismo, no hay acumulación, razón por la cual la velocidad en todos los puntos de la tubería, vamos a ver en el punto 2, es constante. ¿Listo? Para todos es claro eso. Entonces, lo que quiero que empecemos a plantear aquí es la velocidad 1, si hay velocidad, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo, recuerden, es cancelar cosas. Energía potencial.
¿Cómo es la energía potencial en el punto Z1 o en el punto 1? ¿Quién me podría dar algún dato relacionado con eso? La energía potencial. ¿Qué hago con esas energías potenciales? Profe, ¿las energías potenciales son iguales en Perfecto. el 1 y en el 2? Exactamente. Son las mismas por varias razones. Primero, imaginen ustedes que el sistema de referencia es este. Cualquier sistema de referencia. El Z1, ¿cuál sería? La distancia de aquí hasta acá. El Z2, ¿cuál sería? La distancia de aquí hasta acá. Ahí en ese caso la energía potencial no es cero, pero la del 1 y la del punto 2 van a ser las mismas, razón por las cuales se van a cancelar. Después alguien dirá, por ejemplo, Franci dirá, no, a mí ese punto de referencia no lo voy a escoger así como ese verde. Yo voy a hacer un punto de referencia diferente. Y Franci dice, mi punto de referencia es este. En todo el eje de la tubería voy a considerar que el Z es igual a cero. Lo que plantea Francia ahí ya me daría que Z1 es cero y Z2 es cero. Pero vean ustedes que el efecto neto es el mismo, en que ese término se cancele y ese también se cancele. Sea con el planteamiento que hice yo ahorita, o sea con el planteamiento que hizo Karen, o el que hizo Franci, por ejemplo, pero todos llegamos al planteamiento que hace Karen. Las energías potenciales son las mismas y se van a cancelar. ¿Listo? Vámonos al otro lado. En el otro lado, vean ustedes que el punto 2, esto es a lo que quería que llegáramos. Recuerden ustedes la definición de presión de estancamiento. Voy a hacer como un zoom en la punta o en la boquilla de ese tubo pitot. Esta es la punta del tubo pitot. ¿Listo? Esta es la punta de acá. Me traje esa punta para acá. Mientras está fluyendo agua, voy a colocar aquí que mientras está fluyendo agua, recuerden ustedes que el agua viene y el agua va a entrar a este sistema y lo va a llenar, ¿cierto? Y lo va a llenar todo. Y lo llenó, ¿sí? Vamos a colocar aquí y lo llenó. Todo está lleno de agua hasta arriba. ¿Listo? Vamos ahí todos. ¿Y qué dijimos? Después de que llena ese tubo pitot, ese tubo pitot se comporta como un fluido estático. ¿Listo? Por esa razón es que dijimos que la presión aquí era igual la presión aquí, igual la presión aquí, y la podía medir con esta altura del fluido. Pero entonces ahora imaginen ustedes que ustedes vienen muy contentos, corriendo, 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 y llegan aquí, ¡pum! Y se estrellan contra ese punto. Si se estrellan contra ese punto, imaginen ustedes que es como estrellarse contra una pared. Eso está lleno de agua. Otra partícula de agua va a llegar y lo que hace es, al pegar aquí, de una, su velocidad se convierte en cero. Vamos a borrar esa vulgaridad que dice ahí. Nuevamente, como eso está lleno de agua, y está lleno de agua, y ese fluido lo estamos considerando como un fluido estático, una partícula que llegue justo a ese punto 2 va a llegar y ¡pum! Ahí se quedó. Toda su velocidad se va a perder. Tenía velocidad justo antes, sí, venía muy contenta, pero cuando llegó a la boca de ese tubo pitot, ¡pum! Su velocidad se volvió cero. Recuerden ustedes que esa era la definición de punto de estancamiento. Y cuando decíamos punto de estancamiento, yo les comentaba, ¿y entonces qué pasa con esa velocidad? Esa velocidad no se puede perder. Esa velocidad se convierte ¿en qué? Se convierte en presión. Razón por la cual este tubo pitot sube un poquitico más. ¿Listo? Este término que tiene aquí es lo que le aportó sobre 12. Carlos. Perdón. Profe, o sea que cuando la partícula, ¿cierto? Cuando el fluido está, o el agua, ¿cierto? El agua está en su flujo normal, ¿cierto? En su caudal, dentro de una tubería, y nosotros le instalamos un tubo pitot. O sea, ella pierde toda su energía cinética
para ganar energía potencial. Pero, Mm, espera, y ahí, o sea, ¿cómo el impulso del agua o sea, lo manda hasta cierta altura? O sea, eso es lo listo. que no me queda claro. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Y no sé, imagine que aquí está parqueada Franci, aquí está Franci parqueada, tratando de empujar esta agua, pero ella está quietecita ahí tratando de empujar el agua. Y después, y eso llega Valentina, y Valentina viene con más impulso, ¿cierto? Valentina viene corriendo y cuando llega, ¡pum!, presiona. ¿Quién de ellas dos cree usted que va a empujar más esa columna? ¿Valentina o Franci? Valentina. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque viene con impulso. ¿Listo? Lo mismo ocurre con una partícula de agua o una partícula de fluido. Esa partícula de fluido viene y trata de empujar todo el fluido estático que está ahí en ese retenido en el tubo pitot. Al tratar de empujarlo, digamos, primero se va a enfrentar a que ¡pum!, chocó. Pero esa energía no se puede perder. Esa energía no se transforma en calor porque están asumiendo que es un proceso isoentrópico. Quiere decir que toda esa presión, esa velocidad se convierte en presión. ¿Listo? Y quiero que recordemos algo, Carlos y el resto. Si la velocidad aquí, imaginemos que tenemos dos piezómetros acá puestos, acá hay un piezómetro antes. ¿Listo? Estos dos niveles deberían ser exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque la energía potencial y las velocidades son las mismas y además no hay pérdidas. No sé si para todos es claro lo que acabé de dibujar ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? En este punto lo que ocurre es que toda su velocidad la perdió. ¿Listo? Toda su velocidad la perdió, razón por la cual la convirtió en presión. Y si esto fuese un piezómetro, me mediría hasta aquí. Pero como perdió toda su velocidad, me está entregando algo más de presión. Esa es la razón o ese es el concepto de presión de estancamiento, que es la presión estática que yo puedo registrar antes o después con un piezómetro, pero además de eso hay un componente de presión dinámica. ¿Y esa presión dinámica de dónde apareció? La velocidad que traía o la energía cinética la convirtió en presión dinámica. No sé si me he hecho entender un poco mejor eso. Sí, señor, profe, gracias. Luis, cuéntenos ahí cómo va con esto. Profe, voy bien. Listo, listo, perfecto. Karen, cuéntanos con esta explicación cómo nos fue. Bien, profe. Listo, perfecto. Nicole, Bien, profe, vamos bien. listo. Franci, Bien, profe. nítida, Gracias. listo. Bueno, y faltó Valentina por preguntarle. Valentina, bien, Sí, profe, está bien. listo. Entonces, vean ustedes, aquí dijimos, el piezómetro me está midiendo no más la presión estática. Hay un aparatejo que es el pitot que me está midiendo no solo la estática, sino también el impulso que le dio Valentina cuando venía corriendo. Y toda esta presión la está midiendo el pitot. ¿Listo? Toda esa presión la está midiendo el pitot. Entonces vean ustedes ahí en qué se reduce mi ecuación de Bernoulli. Tengo la presión que conozco el valor porque lo estoy midiendo con el piezómetro. Esta suma de presiones la conozco porque la estoy midiendo con el pitot. ¿Cuál sería mi única incógnita? Esta velocidad. Y como esta velocidad es igual a la velocidad en cualquier punto, menos en el punto de estancamiento sobre la tubería, eso es lo que me interesa conocer. ¿Me explico? Vamos a despejar esa velocidad de ahí. Densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 debe ser igual a presión 2 menos presión 1. Vamos a cambiarlo. A borrar esto aquí, no vamos a despejarlo así. Presión 2. Vamos a colocar aquí
Presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado, ¿listo? Menos P1. Perdón. O sea que la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 2 sobre ρ, ¿listo? Por P2 más ρ B2 al cuadrado sobre 2 menos 2 sobre ρ que multiplica a P1. Ahí vamos. Vean ustedes que eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Pero casi que podríamos decir, ah, bueno, esto es igual a ¿qué? A 2 sobre ρ, factor de ¿quién? Esto de acá que dijimos, ¿cómo se llamaba? Presión de estancamiento. Menos la presión estática. ¿Esta la mide quién? El piezómetro. ¿Y esta la mide quién? El pitot. ¿Listo? Entonces, aquí llegamos a la ecuación del tubo pitot. La ecuación del tubo pitot que dice que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz de... aquí me falta algo, no sé si me falta algo, creo que no. 2 veces la presión de estancamiento menos la presión estática sobre ρ. Llegué a la ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación que me están pidiendo, ¿cierto? Ya vamos a ver qué datos le podemos meter. Esta va a ser igual. ¿Listo? Presión de estancamiento sobre presión de estancamiento menos presión estática sobre ρ. Ahí vamos, ¿cierto? Eso fue simplemente despejar de esa ecuación. Ahora bien, Franci, ¿cómo puedo encontrar el valor numérico? Eso es agua, o sea que conozco la densidad. ¿Cómo puedo encontrar el valor numérico de esa presión de estancamiento a partir de los datos que tenemos nosotros? Voy a volver a este que se ve más grande. ¿Cómo calculo el valor numérico de la presión de estancamiento? Pues, profe, si está estancada es cero, profe. Presión de estancamiento, ¿no? No. Presión de estancamiento, cuando decimos que algo está estancado, te creo que su velocidad es cero, pero su presión no puede ser cero. ¿Listo? Eso debemos tenerlo en cuenta, Francis, eso no se nos puede ir. Nicole, cuéntanos. Ahí no sería la sumatoria de todas las alturas. Exactamente. Entonces vean ustedes que aquí pasa lo mismo que hacíamos en las clases de estática. En las clases de estática yo les decía, muchachos, ¿cuánto vale la presión aquí en el fondo? ¿Listo? ¿Y qué nos decías, Franci? ¿Cuánto vale la presión aquí en el fondo? ¿Esta presión era igual a qué? A cero, profe. No, Franci. Mentira. Esa presión es más elevada que la presión atmosférica, o sea, cual. lo que está al fondo, sí. Acá estaría la presión atmosférica, ¿cierto? O sea que la presión aquí en el fondo, eso no se nos puede olvidar en la vida, ¿cierto? Esto va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, siendo H la altura de esta columna, ¿cierto? Eso no se nos puede olvidar. ¿Y esto de dónde salía? De la ecuación básica de la estática, ¿cierto? De P de Z era igual a menos ρg, ¿listo? No se nos puede olvidar tan rápido esto. Entonces ven ustedes que esta es la ecuación. Y alguien decía, bueno, voy a trabajar en escala manométrica, entonces esto vale 0, ¿cierto? Ahora vamos aquí a nuestro ejercicio. ¿Qué habíamos dicho? El piezómetro me está midiendo una presión y esa presión que me está midiendo tiene que ver con la altura de la columna de fluido que hay ahí, ¿cierto? Esta altura de columna de fluido. Entonces, ¿cuánto vale la presión del punto 1? Vamos a colocarla aquí. Según esto, la presión en este punto va a ser igual a ¿qué? A ρ por G. ¿Y cuánto valdría H?
según esos numeritos, Francis, según esta nomenclatura que está aquí, ¿cuánto valdría la altura de esa columna de piezómetro? 7 centímetros, profe. Más este pedacito. Mira que este pedacito no se nos puede olvidar, ¿cierto? Toda esta columna mide H2 más H1. ¿Listo? Esta es la altura o la presión que me está midiendo el piezómetro. ¿Sí? Esta es la que me está midiendo el piezómetro, o sea que esta es la presión estática que teníamos ahora en la otra ecuación, la presión estática. Vámonos al otro lado, lo que está midiendo el piezómetro. El piezómetro, el pitot, perdón, me está midiendo una columna de fluido muy bonita que viene ¿desde dónde? Viene desde allá arriba hasta aquí abajo, ¿cierto? Inicialmente es claro que la presión de estancamiento es mayor que la presión estática, toda la vida. ¿Y cuánto valdría esa presión de estancamiento? Que sería la presión en el punto 2. La presión en el punto 2, o sea que es la misma presión aquí, porque ya hemos dicho que esta presión, eso es agua estancada, esta presión es igual a ¿qué? A ρ por G por H. ¿Y cuáles las alturas aquí? Karen, ¿qué alturas deberíamos considerar para esta columna del pitot? Señor profe, ¿Cuál sería la altura de esta columna de fluido en el pitot? ¿no sería la de 12 centímetros? Sería la de 12, que es H3, más la de 7, que es H2, Y más sí, la de 3, que es H1. Mira que toda la columna viene desde aquí hasta acá. Esta columna medía de aquí hasta aquí. Eso no se nos puede olvidar, ¿cierto? ¿Listo? Llegamos a esta. ¿Y esta cuál presión es? Esta es la presión de estancamiento. ¿Listo? Alguien diría, venga, pero entonces si usted quiere trabajar en escala absoluta, ¿qué hace? Ah, bueno, si esto fuera escala absoluta, aquí estaría presión atmosférica y acá estaría presión atmosférica. Lo que pasaría es que después se van a cancelar, ¿cierto? Porque recuerden que vamos a llegar a donde vamos a restar la presión de estancamiento menos la presión estática. ¿Listo? Si resto la de estancamiento menos la estática, se van a ir varias cosas, entre ellas la presión atmosférica. ¿Listo? Bueno que tengamos eso presente. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Valentina. Digamos, ahí, no, o sea, como que no me queda claro la diferencia entre la estática y la de estancamiento, porque digamos, yo veo la fórmula y pues es lo mismo, solo que en una es con el tubo pitot y en el otro con el piezómetro. Tal cual. Ahí ya lo dijiste. El pitot me mide la presión de estancamiento, ¿cierto? Y el pitot funciona como un piezómetro, ¿cierto? Solo que me va a entregar una altura mayor. ¿Y cuál es la altura de toda esta columna? Desde aquí hasta el punto que estoy midiendo, ¿cierto? Esta es la diferencia de alturas o esta es la altura de esa columna. ¿Y cuánto mide la presión en una columna? En el fondo de una columna. En todas vale ρ por G por H. Solo que en este caso yo ya tengo estas alturas. Tengo H3, tengo H2 y tengo H1. Mientras que la presión estática es la que me está midiendo exclusivamente el piezómetro, ¿cierto? Aquí si ustedes hubieran querido, si les parecía, yo no hubiera dicho estancamiento o no estancamiento. Hubiera dejado P1 y todo esto junto, ¿cierto? Lo que hicimos ahí fue traer el concepto que ya habíamos manejado, ¿cierto? Y alguien también acá hubiera podido decir, venga, desde acá lo hubieran podido alguien calcular. ¿Cuánto valía la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1? Estáticas, deben ser las mismas. Pero pues todavía no nos interesa ver eso, ya vamos a demostrar eso. No sé, Valentina, si con eso respondí tu pregunta o nos devolvemos otro poquito. No, profe, gracias. Entonces ven ustedes que la ecuación quedaba 2 veces
la presión de estancamiento menos la presión estática sobre la densidad. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio la presión de estancamiento? Rho por G, H3, H2, H1. Rho por G, H3 más H2 más H1. Menos Rho por G, H1 más H2. Esa fue la que nos dio. Esto nos dio la presión. Esta es la presión de estancamiento y esta es la presión estática. Si simplificamos, vean ustedes a lo que vamos a llegar. Si simplificamos, vamos a llegar a 2 sobre Rho, que multiplica Rho G H3. Vean ustedes que si simplificamos eso pasa. Rho por G por H1 se va con Rho por G por H1. Rho por G por H2 se va con Rho por G por H2. Y solo me queda Rho por G por H3. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué creen ustedes que al final la velocidad solo va a ser función de H3? Profe, porque pues yo lo deduzco de dos formas. Una, porque pues se repiten, digámoslo así, entonces se cancela. Y lo otro, pues porque en cierta forma al decir la altura del H3 yo estoy hablando del mismo recorrido. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Lo que yo les decía ahorita. Si ustedes ponen un piezómetro aquí al lado, perdón, decíamos, bueno, la presión en este punto debe ser igual a la presión también en este punto. ¿Por qué lo decimos? Porque la energía potencial aquí y la energía potencial aquí son las mismas. Porque la velocidad aquí y la velocidad aquí son las mismas. Como no hay pérdidas, la energía o la presión estática debería ser la misma en todos los puntos. ¿Listo? ¿Qué debemos considerar aquí? Recuerden ustedes que el pitot me está midiendo dos tipos de presión. La presión estática en rojo, la presión estática, o sea que debe ser exactamente la misma altura que tengo a este lado. Ya estoy contigo, Franci. Y aparte de eso, el pitot me está midiendo el impulso que trajo Valentina cuando estaba corriendo. Esta es la presión dinámica y la roja es la presión estática. Te escucho, Franci. Profe, o sea que en el tubo que mide el piezómetro solamente nos da o nos genera una sola presión. En ese caso, ¿no? Tal cual. El piezómetro solo me está midiendo la presión estática, mientras que el pitot me mide la presión estática y la presión dinámica. Como en el sistema no hay pérdidas por presión, ni hay cambios de área, la presión estática en todos los puntos debe ser la misma. Como el pitot me está midiendo aparte un pedazo que es la presión dinámica, eso es lo que me está dando, digamos, como la diferencia. Entonces, lo único que necesito yo es, bueno, ¿cuánta diferencia hay entre la presión de estancamiento y la presión estática? Entre más alto sea esta columna verde, mayor velocidad va a tener. Recuerden ustedes en la ecuación de Bernoulli que la presión dinámica era igual a ¿qué? A Rho por B al cuadrado sobre 2. Esto era el término de presión dinámica nomás. ¿Con qué mido yo la presión dinámica? La presión dinámica yo la voy a medir con la altura de la columna de fluido verde, la que tengo allá. Esta presión dinámica sería la presión que tengo en el fondo de esta columna. ¿Y cuánto vale la presión aquí en este punto, Franci? Ahí es la densidad por la gravedad por la altura, profe.
altura, y en este caso sería H3, aquí está. La altura de esa columna verde es H3. Vean ustedes que yo hubiera podido resolver este ejercicio directamente desde aquí. Rho por b al cuadrado sobre 2 debe ser igual a Rho por G por H3. Si despejo me va a dar esta ecuación de aquí. El excedente del tubo pitot con respecto al piezómetro es la presión dinámica. Y sabemos que la presión dinámica es Rho por b cuadrado sobre 2. De ahí podía despejarlo simplemente sin necesidad de aplicar Bernoulli. Ahí quedó el concepto de tubo pitot. No sé si es enredado para ustedes, si es claro o si no es claro. O si hay alguna duda. Entonces vean ustedes tan interesante que es ese simple aparatejo. Y ese simple aparatejo sigue utilizándose hoy en día. Aquí está el dibujo de Don Pitot. Don Pitot era un francés y según las historias que uno lee, que son como muy románticas, cuenta que él probaba su tubo en el río Sena. Y a partir de eso llegó a evaluar este tubo Pitot. Vamos a ver un video del tubo Pitot moderno y ya ustedes me dirán cómo lo ven. Permítanme, me devuelvo en este video, ya les voy a compartir la pantalla para que vean ustedes Profe. el tubo Pitot. Sí, Carlos, cuéntemelo. Profe, o sea que la conclusión a la que llegamos es la presión estática debe ser igual en todos los puntos sin importar Si no hay pérdidas. las pérdidas. Pero en nuestro caso, porque las áreas eran constantes. Ahorita cuando volvamos a las diapositivas, vamos a recordar otro concepto de esas áreas, ¿listo? Que no se nos vaya a olvidar tampoco. Vamos a colocar aquí, ahí creo que ya les estoy compartiendo el video, listo. Les pido que le presten mucha atención y ahorita vamos a tratar de traer o hacer la analogía entre lo que es un Pitot moderno y lo que era el Pitot de Don Pitot, ¿cierto? El concepto clásico. The most diverse substances are transported and distributed in piping systems every single day. They can include aggressive fluids in the chemical industry, hydrocarbons in petrochemistry, or steam for energy transmission. The fluids flowing through pipes often have completely different properties. Therefore, different principles are required for their measurement. One principle is flow measurement based on dynamic pressure detection using a pitot tube. Some 300 years ago, Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli discovers a direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. At the same time, the French engineer Henri de Pitot is constructing a device for measuring the traveling speed of ships using flow pressure. His instrument is known as the Pitot tube. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second Pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor.
higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurements, for example in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flows. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. A unique feature is that pitot tubes can register flows in extremely large pipelines. This advantage applies not only to square ventilation ducts, but also to the measurement of flue gas or exhaust emissions in large chimneys of up to 12 meters in diameter. Pitot tubes from Endress and Hauser are being used increasingly in industry for cost-effective flow measurement. Easy installation, minimal pressure loss, and high contamination resistance are the key advantages of this measuring principle. Listo, ahí ya vamos a cancelar esto. Listo, ahí se vio el tubo pitot, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció curioso de ese tubo pitot? Que hay dos cosas que a mí me pareció curioso, que no solo sirve para medir, digamos, fluidos, sino también temperatura. Y lo otro, que sirve en ambas direcciones, o sea, ¿sí? Como que hay una dinámica y estabiliza según en la dirección que uno lo utilice. Exactamente. No sé si interpreté mal lo que nos plantea. No es que el pitot mida temperatura, le insertan un sensor de temperatura para poder calcular los flujos, ¿cierto? Porque Sí, a pero veces es necesario, sí. A sino veces que pues, perdóname, profe, Digo, Franci. sino que pues me pareció curioso que, o sea, que se pudieran generar tres actividades, o sea, la presión, la temperatura y el volumen de la masa, si no estoy mal, no lo puede como informar, o sea, pues me parece como algo muy, digamos, para la vida cotidiana, algo como bueno, digámoslo así. Y vean ustedes que parte del mismo principio. Lo que vimos ahorita es exactamente el mismo principio. ¿Cuál es el único cambio? Que ya no hay un piezómetro y un tubo pitot en el cual estamos midiendo las alturas, sino, y recuerden ustedes que lo que hicimos ahorita es que no necesitamos ambas alturas, necesitamos la diferencia entre las alturas. Esa diferencia entre las alturas corresponde a una diferencia en la presión. Entonces, si yo utilizo cualquier dispositivo que me calcule la diferencia en la presión, sea piezómetro versus pitot, o sea un tubo en U o un manómetro en U, o en este caso un sensor diferencial de presión con membrana, pues el principio es el mismo, ¿cierto? Medir una presión de impacto, que es la presión de estancamiento, versus una presión estática. Y la diferencia, pues ya sabemos que es igual a la presión dinámica. Si conozco la densidad, pues puedo calcular esa velocidad. Ahí digamos que aparecería el término de temperatura en algunos casos. Entonces ven ustedes que pasamos del experimento del viejito pitot a esos elementos que tienen utilidad para chimeneas de 12 metros de diámetro, ¿listo? Para gases, para una cantidad de aplicaciones. Ahí también veíamos quien hace ese video es una empresa que se llama Endress and Hauser. Entonces también más adelante, si es que no lo hacen ahora, van a estar involucrados con proveedores o van a tener que averiguar quién hace cosas. Esa empresa de Endress and Hauser creo que es o danesa u holandesa o belga. Es por ahí de esos tres. Espero no haberme equivocado. Y es una de las empresas más importantes del mundo en términos de instrumentación y de elementos para procesos químicos y todo este cuento.
Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes más adelante cuando los escuchen. Y nuevamente, lo interesante es que parte del mismo berriondo concepto de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de Tuopitot. Carlos, me quedo con esta ecuación, este monacho. Vea usted que en este monacho sí existe un cambio de área. Como si existe un cambio de área, la presión estática debería ser menor. ¿Listo? En la contracción. Recuerden ustedes que esto lo vimos en alguna clase. El pitot también lo puedo utilizar ahí, ¿cierto? Solo que en este caso ya la presión no va a ser estática, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver algún ejercicio. Eso que tenemos ahí ya no es un tubo Venturi. Un tubo pitot se llama un tubo Venturi. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Es otro elemento para medir flujo. Con eso nos queda a todos claro qué es el pitot y cómo funciona. Franci. Profe, cuando, bueno, no sé, de pronto sea como muy tonta la pregunta, pero si, digamos, tú nos hablas de presión dinámica, automáticamente nos estás hablando tanto de presión estática como de presión de estacionamientos, que tú dices, presión Estancamiento. de estancamiento, perdón. Si les digo presión de estancamiento, ustedes tienen que devolverse y recordar que la presión de estancamiento es la suma de presión estática más presión dinámica. ¿Listo? Esa sí es la relación. Lo dijiste como al contrario. Dijiste presión dinámica. Cuando hablamos de presión de estancamiento, es la suma de dos tipos de presión. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. O dos tipos de energía si lo queremos trabajar así. No sé si con eso respondí tu pregunta, Francia. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, sigamos con más aplicaciones. Algo que ustedes se van a encontrar, lo vamos a ver aquí en este monacho. Ustedes encontraron en sus ejercicios, posiblemente los asignados o los que han rayado, un coeficiente de descarga o un coeficiente de contracción, ¿cierto? Que posiblemente tuvieron duda en ese sentido. Entonces vamos a tratar de resolverlo con estas dos diapositivas que siguen. Imaginen ustedes que tenemos un tanque, aquí estamos hablando de tanque de flujo estacionario, es decir, no vamos a considerar variación con respecto al tiempo. Vean ustedes que si analizamos la variación desde el punto 1 hasta el punto 2, pues vean ustedes que lo que hemos hecho es, hay una línea de corriente, y eso es como el seguimiento que haría una partícula que se está moviendo desde la superficie hasta el punto de salida. Ahí no hay nada como extraño, ¿cierto? Pero quiero que analicemos también que yo podría plantear esa misma ecuación de Bernoulli desde el punto 3 hasta el punto 2. Estamos hablando del tanque en la parte superior. Lo hicimos, ¿cierto? Lo hemos visto en algunos ejercicios. Yo puedo plantear Bernoulli desde donde yo quiera. La cosa es que yo tenga información. Pero existe algo que es conocido, como en este caso, vean ustedes que lo que hace una partícula, dibujémoslo aquí, esta partícula viene y tiene una inercia, y esa inercia lo obliga a tratar de entrar por ese orificio, y el tipo de orificio va a generar una especie de contracción. Me explico. Si hay una partícula aquí, va a ser imposible que esta partícula venga y llegue al borde y gire en 90 grados, ¿cierto? O sea, que llegue y haga este cambio. Que la partícula llegue y ¡tim!, se desvía perfectamente en un ángulo de 90. Eso es imposible. Como eso no va a ocurrir, una partícula que esté aquí va a llegar y debido a su inercia, vean ustedes que la salida, por así decirlo, o el chorro, tiene un diámetro o un área mucho menor o menor al área del orificio. Nuevamente, el orificio lo que está generando es que exista una especie de contracción. ¿Listo? Hay una contracción debido a ¿qué? Debido al tipo de orificio o a la estructura de ese orificio o a la configuración de ese orificio. Ya vamos a ver otras configuraciones. Esa contracción que vemos aquí se le denomina, tiene un concepto que se llama vena contracta. Perdón. Eso es la vena contracta.
Y la vena contracta lo que me está indicando es que debido a la inercia nuevamente del fluido genera una contracción en la salida. Ahí no hay nada más que decir. Como les decía, esa que tanto se contrae o que no tanto se contrae depende de la configuración del orificio. Vean ustedes el orificio de la parte superior derecha. El orificio de la parte superior derecha tiene unos perfiles o unos bordes redondeados. Recuerden ustedes en el primer ejercicio que hicimos de la ecuación de Torricelli que el enunciado decía, el orificio es redondeado. ¿Qué quiere decir esto? Que una partícula que esté aquí, pues se le va a hacer más fácil dar el giro, y esto indicaría que el área del orificio va a ser igual, digamos, al área del fluido. ¿Listo? Y esto es lo que definimos como coeficiente de contracción. ¿Listo? Y en este caso sería un coeficiente de contracción igual a 1. Es decir, no se está formando ninguna vena contracta. El orificio o el chorro está saliendo con un área que es exactamente igual al área del orificio. Primer aspecto para revisar. Pero ahora vámonos al orificio de la imagen superior izquierda. Vean ustedes que esos perfiles, como punteados o como bordeados, pues van a generar que exista una contracción. Y esa contracción nuevamente va a tener que ver con el área del chorro, por así decirlo, que es este, contra el área del orificio. En este caso, vean ustedes que el área del fluido sobre el área del orificio, me están diciendo, es 0.61. Ese término es el coeficiente de descarga. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, existe una pérdida de área, por así decirlo, del 40%. ¿Listo? Se contrajo ese fluido. Vean ustedes ahora un orificio tan agresivo en su configuración como el inferior derecho. Esa configuración más agresiva, pues imaginen ustedes que hay una partícula que está aquí, y esta partícula por su inercia, pues mucho más difícil hacer este giro. Entonces esta partícula tiene una contracción mayor. Eso es simplemente lo que tenemos que considerar como coeficiente de contracción. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿para qué sirve entonces ese cuento? Y la principal utilidad es la siguiente. ¿Recuerdan ustedes en algún ejercicio que le preguntan a uno, bueno, calcule la velocidad en el punto 2, siendo el punto de la descarga del tanque, por ejemplo? ¿Qué hemos hecho para calcular la velocidad en el punto 2? O en la descarga. ¿Qué hemos hecho en los ejercicios? Carlos. Ahí no, en la descarga, ¿cierto? De un tanque. Pues aplicábamos Bernoulli, pero llegábamos a la conclusión de que se aplicaba la ecuación de Torricelli. Perfecto, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos. Para calcular B2 aplicábamos Bernoulli. ¿Listo? Y ahora vamos con otra pregunta que se la traslado a Franci. Franci, entonces si en el ejercicio me estaban pidiendo calcule el caudal a la salida, ¿qué hacíamos? Profe, el caudal va relacionado con velocidad, si no estoy mal, sí. Sí. Entonces, cuando me dicen calcule el caudal, me están hablando o me están sugiriendo de la velocidad, o sea, y que la velocidad del fluido, digamos, dependiendo de la dirección, es similar o igual en el momento hasta llegar al punto de salida, digámoslo así, viene siendo el mismo caudal. Ya en el momento en que, digamos, sale como la explosión o del líquido, eso cambiaría la velocidad. Listo, Franci. Y para ir al grano, si yo te digo, Franci, calcúlame el caudal a la salida, ¿qué harías tú? Pues, profe, yo tomo 2 puntos, tomo los que más se me acondicionen, como dices tú. En ese caso, vería de cuáles puntos tengo más datos para poder generar o realizar el ejercicio. Bueno, y sigamos más al grano, Franci. Ya tengo la velocidad 2.
Ahora con la velocidad 2 te digo, Franci, calcúlame el caudal 2 o el caudal a la salida. ¿Qué harías? Profe, pues en ese caso la velocidad 2 es dentro del tubo, ¿cierto? Y el caudal saldría al medio ambiente, digámoslo así. Entonces ahí tendría en cuenta lo de ahí sería la presión. No. Ahí se pierde, ahí hay como pérdida de... No hay pérdida de velocidad, antes al contrario. Bueno, dejémoslo ahí, Franci. Karen, ¿qué nos dirías tú? Si ya tenemos la velocidad, lo hicimos con Bernoulli, y la pregunta es, calcule el caudal a la salida. ¿Qué harías tú? ¿No se lo haría con la velocidad final? Calculando el caudal. Y sí, eso es lo que tenemos que hacer, calcular el caudal. Y ya tenemos la velocidad 2 que la encontramos con Bernoulli. ¿Cómo paso de esa velocidad 2 que calculamos con Bernoulli a un caudal? ¿Con un flujo másico sería? No tanto. Carlos, Pues, profe, ahí se multiplicaría por el área exactamente. del Esa era la orificio. respuesta. Recuerden ustedes que caudal es igual a velocidad por área. ¿Listo? Y eso salió de dónde? De la ecuación de continuidad y todo ese cuento. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en cierta clase. Entonces, Bernoulli ya me dijo, bueno, esta es su velocidad 2. Y hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Cuando calculamos el área, nosotros cogemos el área del orificio, ¿cierto? El área del orificio. Pero vean ustedes que en muchos casos el área del orificio es más grande que el área real, por así decirlo. Entonces, esto debería ser la velocidad multiplicado por el área del fluido, ¿cierto? El área como real de la contracción. Y de acuerdo a lo que hemos visto, el caudal va a ser igual al área del fluido, pero el área del fluido va a ser igual ¿a qué? Al área del orificio multiplicado por el coeficiente de contracción. ¿Qué estamos haciendo ahí? En caso que conozcamos la información del coeficiente de contracción, valga la aclaración. Yo no voy a multiplicar por el área del orificio, porque si multiplico por el área del orificio me estaría dando un caudal más grande, porque estoy multiplicando por un área más grande. El área real sería el área de la contracción, el área en ese caso del fluido. Y de acuerdo a la definición que dimos ahí de coeficiente de contracción, que es el área de la vena contracta sobre el área del orificio, pues ya puedo asociar ese coeficiente de contracción al término de caudal. ¿Listo? En resumidas cuentas, ¿para qué utilizamos ese término de coeficiente de contracción? Para calcular los caudales. ¿Listo? Porque lo vamos a multiplicar por un área que es el área real de salida de ese fluido. ¿Listo? No sé si para todos fue claro. Nicole. Sí, profe. Listo. Valentina, ¿cómo te fue ahí con esa última definición? O sea, me confundí. O sea, digamos, si no nos dan el coeficiente. Bueno, Coeficiente el de CC contracción. Ajá. sería el área del fluido, pero si nos dan el CC es el área del orificio por el CC. Perdón. Si no me dan el área o el coeficiente de contracción, yo lo que tengo que asumir es que pasa esto. Que los bordes son redondeaditos y el área de la vena contracta, o sea, el área del fluido, va a ser exactamente igual al área del orificio. Si me dan el coeficiente de contracción, el área yo ¿qué tengo que hacer? Debo el área del orificio multiplicarla por ese coeficiente de contracción para que me dé el área de la vena contracta. Y esta debería ser el área por el cual yo multiplique a la velocidad para que me dé el caudal. Esa es como el resumen, ¿cierto? El coeficiente de contracción me está haciendo una corrección del área, porque en realidad el área de salida es menor al área del orificio, en caso que yo tenga esa información. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Esto no es ninguna aplicación de Bernoulli, esto nada, ¿cierto? Esto es una especie de aclaración para los ejercicios en los cuales ustedes se van a encontrar con ese término de coeficiente de descarga o coeficiente de contracción. ¿Listo? Entonces, aquí pasaría lo mismo, ¿cierto? Ese es el mismo ejercicio que hicimos nosotros para determinar la ecuación de Torricelli. Imaginen ustedes que para este ejercicio el coeficiente de contracción no es 1, sino que el coeficiente de contracción es 0,5, ¿cierto? Eso lo que me daría a entender es que el caudal no es tan grande como el caudal que se calculó, sino que sería un 50% más pequeño, porque no lo va a multiplicar por un área, sino por la mitad de esa área. ¿Listo? Eso es como para que lo tengamos en cuenta. Eso, el coeficiente de descarga lo que está haciendo es modificar el valor del caudal, ¿listo? Debido a la contracción que se da en ese sistema. ¿Listo? Nos faltan solo dos aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Y antes de ver esas dos aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, quiero que rayemos este ejercicio. ¿Listo? Este ejercicio lo que me está diciendo lo vamos a rayar cada uno 5 minutos. Ahí aprovechamos y hacemos la pausa activa del día de hoy. ¿Qué me están diciendo? Vean ustedes que tengo ese termo de gaseosa. Está entrando un caudal y cuando la altura es igual a 0,2, están asumiendo que ya hay condiciones estacionarias. Ahí están diciendo, una corriente de una bebida refrescante de diámetro 0,01 fluye desde un termo, o sea que ese 0,01 es el diámetro de la salida. El termo o el tanque tiene un diámetro de 20 centímetros, como se está mostrando en la figura. Encuentre el caudal que está entrando en la botella. ¿Listo? Para que se mantenga constante esa altura de 20 metros, de 20 centímetros. ¿Listo? Nuevamente, tengo una entrada de gaseosa. También está saliendo agua o la gaseosa del sistema. Están asumiendo condiciones de estado estacionario. Para que se mantengan esas condiciones de estado estacionario, me están preguntando qué caudal debe entrar. Entonces vamos a revisarlo de aquí a las 9:18 más o menos. Vayamos rayándolo cada uno. Aprovechan y se estiran un momentico. Yo aprovecho y me tomo un cafecito y un agua. Y ya nos conectamos otra vez. ¿Listo? Cada uno, porfa, me gustaría que tratara de empezar a plantearlo.
Listo. Damaris, ¿cómo empezamos? Luis, aquí cuando nos dicen que fluye en estado estacionario, ¿cómo interpretaría usted que fluye en estado estacionario? Perdón. Karen, ¿cómo interpretarías tú ese término, fluye en estado estacionario? Valentina, ese término fluye en estado estacionario, ¿cómo lo traerías a nuestro ejercicio? Pues es que sí, o bueno, lo que estaba analizando es que para que se mantenga como esa altura y tendría que, o sea, el caudal tendría que entrar e igual salir, ¿sí? Porque si no, el nivel bajaría. No sé si me hago entender. Sí, completamente, tal cual es. Eso que estás diciendo es fundamental en este ejercicio. ¿Listo? Y está muy bien que Entonces, lo plantees así. pues yo dije, pues se podría también calcular como el caudal a la salida, como, porque siento que tiene como más datos y nos dan el diámetro de la tubería como de donde sale. Perfecto, lo que acabas de decir, tal cual es la historia. ¿Listo? Entonces ahí continúa por ese lado y ya unimos la información. Carlos, ¿qué nos plantea usted ahí? ¿Cómo lo resolveríamos? Pues, profe, yo, pues como ahí el ejercicio me está diciendo que es en estado estacionario, ¿cierto? Pues su merced siempre nos ha reiterado, perdón, ha reiterado que el caudal que entra es igual a caudal que sale, ¿cierto? Porque estamos en estado estacionario. Entonces, pues yo planteé mi trayectoria, que mi trayectoria va a ser de 1 a 2. El flujo, o sea, mi fluido voy a estudiarlo de 1 a 2. Y entonces pues empecé a aplicar Bernoulli y pues ya Listo, llegué a una conclusión. listo. Está muy bien. Francis, te voy a hacer una pregunta, Francis. Imaginémonos que el tanque inicialmente estaba vacío y empezaron a agregar la gaseosa con ese caudal. Cuéntame tú cómo sería la evolución desde que se empieza a llenar hasta que llega a ese H020. Es decir, ¿por qué razón se empieza a llenar y llega a un punto en el cual se va a conservar el nivel en H020? Profe, pues cuando se inicia a llenar no va a haber salida de líquido, sino hasta que llegue al punto de la altura del líquido y se va a poder observar que no va a llenar la capacidad de la salida del tubito o sí, de donde está Listo, saliendo, hasta que llegue y propase la altura de ese tubito, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en ese momento, para que eso suceda, yo tendría que ingresar más líquido o más gaseosa en ese caso, y después de ya ir incrementando hasta mantener el punto, digámoslo así, poder hacerlo estacionario, como tú nos dices, ya llegar a una altura que se mantiene la misma cantidad de ingreso como la misma cantidad de salida. bueno, te voy a hacer una acotación y volvemos con la explicación. Este caudal siempre va a ser constante desde que empezó el llenado, ¿cierto? Partamos de ahí. Este siempre fue constante.
Entonces, si este siempre fue constante, ¿por qué razón llega un punto en el cual vamos a hablar de una especie de eje igual al tiempo? Ese es cuando el tiempo vale cero y cuando el tiempo va aumentando, pues uno esperaría que se llene hasta que llegue un punto tiempo infinito, por así decirlo, que ya hablamos de tiempo de estado estacionario, que ya no depende del tiempo. ¿Por qué crees tú que llega un punto y ahí ya se detiene el nivel del líquido? Te dejo ahí ese dato. Tienes un tiempito para que lo vayan pensando. Damaris, cuéntanos. Creo, Damaris, que nos vas a tener que escribir como en la clase anterior porque no te escuchamos. Franci, cuéntanos. Profe, yo pensaría que es por el diámetro del tubo. ¿Por qué? Pues el área, lo que tú nos decías ahorita, la velocidad multiplicada por el área. Ahí, o sea, lo de la ecuación de continuidad, ¿no? Listo. Pero la pregunta puntual es, imaginemos que vamos a responder, esto es una especie de quiz. ¿Listo? Y estoy que lo vuelvo un quiz. Bueno. Imagínate que es un quiz, Franci, y yo te pregunto, así una pregunta muy al grano. Explique por qué desde el tiempo cero se empieza a llenar el tanque y llega a un punto en el cual el tanque alcanza una velocidad, un nivel constante. Y desde ahí, por más que pase el tiempo y pase el tiempo y pase el tiempo, va a permanecer en ese nivel. Esa es como el quiz. Y la respuesta tendría que ser también muy, muy puntual y pues como tratar de ir al grano. Entonces te dejo para que le eches cabeza, Francis, un momentico y lo puedas analizar. Nicole, cuéntanos. No sería porque nos dicen que es estacionario. Y cuando dicen que el fluido está estacionario, pues prácticamente es que todas las partículas que pasan siempre tienen la misma velocidad. Listo, sí, eso sí es cierto. Ya cuando llegó al estacionario, y nos lo dijo ahorita Valentina también, cuando llega al estacionario, como está en esta foto, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Listo? Hasta ahí digamos que todos coincidimos. Pero imagínense ustedes que nos estamos devolviendo, y nos estamos devolviendo en el tiempo, y para devolvernos en el tiempo, estamos tratando de analizar el problema desde que no era estacionario hasta que llegó un punto en que era estacionario. ¿Cuál es la variable o cuál es la razón por la cual pasó de ser no estacionario a ser estacionario? Carlos. Pues, profe, yo lo analizaría más por la altura, ¿cierto? Porque si su merced, nosotros empezamos a echar, bueno, a verter gaseosa en el coso, entonces ahí eso va a tener una altura cero, ¿cierto? En el T sub cero. Entonces ya después va a ir aumentando la altura, ahí va a ser en otro tiempo. Y así sucesivamente hasta que ya llegue a una altura donde ahí ya mi fluido va a ser el caudal de entrada, va a ser lo mismo que sale, porque ya no, o sea, ya no va a alcanzar o la altura no sobrepasa eso, porque hay una abertura. Listo. Pero trato de, listo, sí, creo que la tiene clara, pero le falta aclarar un puntico. ¿Qué pasa con la velocidad entonces a la salida a medida que va aumentando el nivel? Pues, profe, yo, o sea, a medida que va aumentando el nivel, ¿cierto? Pues como su merced me decía, o su merced nos reiteraba, ¿cierto? Va ganando energía potencial, ¿cierto? Y mi partícula va ganando energía cinética, entonces la velocidad va a ser mayor con respecto, va subiendo hasta que ya a tal punto sube hasta tal altura donde ya la entrada y la salida va a ser la misma velocidad. Ahí está perfecto el dato. Sabemos por la ecuación de Torricelli que a medida que aumente la altura, aumenta la velocidad. Si multiplicamos por el área del orificio, querría decir que a medida que aumenta la altura, aumenta el caudal.
Entonces, en un tiempo cero se empezó a llenar y empezó a salir un caudal bajo. Como estaba saliendo menos de lo que entraba, pues se iba a acumular, se va a acumular, se va a acumular, pero llega un punto en el cual el caudal de salida va a ser exactamente igual al caudal de entrada. Cuando eso pase, alcanzamos estado estacionario, todas las variables se van a quedar constantes, velocidad de salida, caudal de salida, altura, y ahí ya es que decimos tiempo infinito, eso puede seguir rodando y si se mantienen las condiciones, perfecto. No va a poder seguir subiendo porque estaría atentando contra el principio de conservación de la masa, de dónde se va a acumular si lo que sale es igual a lo que entra. Entonces, eso es lo que quería que ustedes revisaran. ¿Y por qué me interesa que lo revisemos de una vez? Porque ahorita, si nos queda tiempo o si no en la otra clase, ya vamos a ver lo mismo, Bernoulli en tanques, pero en sistemas que se están moviendo con el tiempo. Y eso nos interesa que lo tengamos en cuenta desde ahora. Espero que para todos sea claro como lo contó Carlos, como lo planteó Valentina también al principio, lo que nos dijo Franci también nos interesó mucho, ¿cierto? Nicole también aportó con algunas cosas, pero entonces que para todos sea claro eso. Si aumenta la altura, aumenta la velocidad. Si aumenta la altura, aumenta el caudal. Y va a aumentar hasta un punto en que el caudal a la entrada es igual al caudal a la salida y ahí ya puedo trabajar. ¿Listo? Toda esa carreta es la explicación de flujo en estado estacionario. Ahora sí, ¿cuánto vale el caudal a la entrada? Valentina muy bien nos iba a decir, el caudal a la entrada es igual al caudal a la salida. Entonces yo voy a calcular ese caudal a la entrada con base en la información del caudal a la salida, porque yo no tengo más información del caudal de entrada. Entonces ahí es donde voy a aplicar la ecuación de Bernoulli que la estaba aplicando Carlos. ¿Listo? Entonces, me gustaría hacer dos cosas. El grupo Carlos con Valentina y con Franci, los escojo porque están en la parte de arriba de mi pantalla. Ustedes van a aplicar la ecuación de Bernoulli desde 1 hasta 2. Karen, Luis, Damaris y Nicole van a aplicar la ecuación de Bernoulli desde la partícula 3 hasta la partícula 2. Deberíamos llegar al mismo resultado. ¿Listo? Lo que quiero es que planteemos Bernoulli desde lugares diferentes. ¿Listo? Entonces, me gustaría que lo rayen otros 2 minuticos y ojalá lleguen al resultado. ¿Cuál fue el caudal? Y según el dato que me vaya entregando cada uno, ya comparamos a ver qué tenemos que corregir o qué no tenemos que corregir, pero quiero que terminemos el ejercicio completo. Entonces, Franci, Carlos y Valentina, Bernoulli desde 1 hasta 2. El resto, Karen, Luis, Damaris y Nicole, el Bernoulli desde 3 hasta 2 y el micrófono queda abierto para cualquier duda que tengan. Mientras que van avanzando, si alguno de ustedes ya tiene su Bernoulli definitivo y no lo quiere dictar, antes de dictarnos el valor, sería bueno apuntarlo aquí, ¿cierto? Podríamos trabajar con
la velocidad que despejaron en cada uno de los Bernoulli. La velocidad a la salida. Creo que primero calcularemos velocidad a la salida. También el que ya nos quiera dictar algo, lo podemos ir apuntando. Profe, Sí, Carlos. pues a mí me dio la velocidad 2 es igual a 1,98 metros sobre segundo. 1,98 metros sobre segundo. Listo, miremos a ver quiénes nos dan el dato con el otro Bernoulli y cuánto nos dio la velocidad. A mi B2 me da 1,98 también. Listo. A mí también, profe. Ah, bueno, entonces, y Nicole, tú lo trabajaste desde el 3 hasta el 2, ¿cierto? Sí, pero digamos ahí tenía una pregunta. De igual Dígame. forma, ¿no serían los mismos datos? Deberían O ser casi que lo mismo, sí, pero me entonces, confundí en la altura, porque entonces tomaría solo la altura desde la base hasta donde está esa tubería. bueno, revisemos O sea, entonces. no la tomaría. Es que ahí no supe qué altura tomar y pues igual tomé la de 0,20. Pero pues por lógica creo que es desde el final hasta ese poquito, pero como ahí no me dice la altura, pues no supe, yo coloqué la otra. Tu punto de referencia para la energía potencial, ¿cuál fue? Este que acabo de dibujar yo, en verde. Sí, profe, me Entonces, dijiste el punto 3 y el punto 2. para ti la energía potencial del punto 3 y el punto 2 es cero, ¿cierto? Ah, ok. Vamos a mirar entonces. P3 sobre ρg más velocidad 3 al cuadrado sobre 2g más Z3 igual a P2, ¿cierto? Sobre ρg más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Entonces me quedo contigo, Nicole, y Damaris y Luis y Karen nos pueden ayudar aquí en este pedazo. Listo, Damaris le da 1,85. Damaris está aquí con 1,85. Ya vamos a revisar entonces. Miremos Damaris o miremos todos. Según este sistema de referencia o cualquier otro, la altura de 3 y la altura de 2 están en el mismo lugar, ¿cierto? Z3 debe ser igual a Z2. Vean ustedes que están sobre el mismo plano horizontal. Z3 igual a Z2. Creo que todos coincidimos ahí, no sé, Nicole. Sí, profe, tengo, voy ¿Listo? bien. Bueno, Nicole, ¿cuánto valdría la presión en el punto 2? Sería 0, ¿no? Cero, exactamente. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera. ¿Cuánto valdría la velocidad en el punto 3? Eso valdría 0. Listo. Esta valdría cero, digamos, ¿cierto? Pero tendríamos la información o tendríamos la forma para decir que es diferente de cero, ¿cierto? Porque tenemos el diámetro del tanque, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ustedes lo que habíamos hecho en alguna clase? No decir que era cero, sino que plantearla como una función de B2. ¿Listo? Entonces puede ser cero, pero lo más o lo ideal aquí sería que lo planteáramos como un, eh, con respecto a B2, de acuerdo a lo que habíamos hecho, porque tenemos el diámetro acá.
¿Cuánto valdría la presión en el punto 3, Nicole? 0. ¿Aquí? O ahí, sí, ¿no? Imposible. O sea, donde vale 0 es en el 0 aquí. punto. Ajá. Y Pero en el va punto aumentando. igual. Ah, ok. Y entonces, ¿cuánto valdría la presión aquí? Karen, ¿cuánto valdría la presión en este punto 3? O Damaris, o Luis. O Carlos. Ahí sería Rho por G por H. Exactamente. Rho por G por H. ¿Cuál H? Pues la profundidad, esta H. Entonces, este P3 valdría Rho por G por H. Ya nosotros tenemos toda la información aquí cargada, ¿cierto? P3 ya la expresamos como una función de Rho por G por H. Se va a cancelar con este Rho por G del denominador. La velocidad 2 sería mi incógnita y la podría despejar. Si ustedes ven, nos va a quedar exactamente igual la ecuación de Torricelli. Y alguien dirá, venga, pero ¿cómo va a dar la ecuación de Torricelli? Sí, tiene que dar exactamente lo mismo, porque si al grupo de arriba le dio la ecuación de Torricelli, al de abajo le debería dar lo mismo para que los valores sean los mismos. Solo que llegamos a partir de una ruta diferente, pero llegamos, ¿cierto? No sé si me he hecho entender y también si me he hecho entender o si me hago entender de esto. Si nosotros queremos hacer que la velocidad 3 no sea igual a 0 y hacer la corrección por velocidad, ¿qué deberíamos hacer? También es bueno que lo tengamos en cuenta. Ojalá O que sea, no nos... aquí, Dilo, Nicole. una Qué pregunta. pena. O sea, que ahí iría lo del diámetro de pi sobre pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la velocidad. Aquí lo que iría es lo siguiente, Nicole. Tú recuerdas que en un mismo tiempo, si acá sale un diferencial de volumen, ¿cierto? Diferencial de volumen, o digamos un caudal, ese mismo caudal va a salir por acá, ¿cierto? Entonces eso querría decir que el caudal en el punto 3, que es este, debe ser igual al caudal en el punto 2, ¿sí? Y decíamos entonces que la velocidad en el punto 3 multiplicada por el área en 3 debe ser igual a la velocidad en el punto 2 multiplicada por área 2. Y lo que hacíamos era expresar la velocidad 3 como una función de la velocidad 2, A2 sobre A3. Y esta la metíamos aquí, y mira que ya me quedaba una ecuación con una sola incógnita, que sería B2. Y despejábamos y nos debería dar el Torricelli, pero con el denominador ahí raro, el 1 menos la diferencia de el cociente de áreas al cuadrado. ¿Listo? Ese es el único cambio que habría que hacer para que lo puedan considerar. Aunque podíamos hacer el cálculo. No sé quién me colabora con este cálculo. ¿Cuánto vale 0.01 sobre 0.2 todo elevado a la 4? ¿Cuánto valdría este número, por favor? 6,25 por 10 a la menos 6. 6,25 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y recuerden ustedes que la corrección que había a esa ecuación era 1 menos 6,25 por 10 a la menos 6. ¿Qué cuánto nos da? Esto nos va a dar 0.9999. Por acá va a aparecer un 375, me imagino, ¿cierto? Vean ustedes que el término en el que voy a dividir el raíz de 2GH va a ser igualitico a 1, ¿cierto? Pues por eso no va a haber cambio en decir, asumo la velocidad como 0 o considero los cambios en diámetro. ¿Listo? Lo que no quiero es que se olviden de esa posible corrección, ¿cierto? Porque puede haber casos en los cuales sí necesitemos considerarlo. En la mayoría no. No sé, Nicole, si recuerdas eso. Sí, profe, ya entendí. Sí, eso lo vemos. Era como el recordéis ahí para que no lo dejemos por fuera. Pero, profe, otra pregunta. O sea, ¿que en qué momento sí utilizaríamos ese diferencial?
Mm, Imagínate que este tanque no mide .2 diámetro, .2, sino que mide .05. Si hacemos este cálculo .01 dividido .05, aquí sí nos va a dar un número un poquito más grande. Va a dar por ahí a la -2 o a la -3. Y al corregirlo ya nos va a dar .98 algo. Entonces ya voy a estar dividiendo, es diferente dividir entre 1 a dividir entre .98 a dividir entre .97. Ahí ya aparecería, digamos, el objetivo de esa corrección. ¿Listo? Ah, ok, profe, es cuando sea mayor de 1. Exacto. Eso lo vamos a ver, esto nos va a servir para cuando veamos Venturi, ¿cierto? Acá lo que yo quería era que ustedes se dieran cuenta por qué asumíamos velocidad cero, y si no queríamos asumir velocidad cero, y si somos alineados y queremos dividir entre .99, pues lo hacemos, ¿cierto? Pero para tenerlo en cuenta, ¿listo? Damaris, ¿ya cuadraste y te da 1,98 o te sigue dando 1,85? Listo. Bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos más ejercicios, ¿cierto? Digamos, les pido que lo puedan ojear. Acá van apareciendo más ejercicios. Ya con lo que sabemos, podemos resolver eso. Entonces, te lo vamos a ver para el lunes. ¿Listo? El lunes revisamos este ejercicio. Ojalá cada uno pueda, por lo menos, empezar a como plantearlo. Vean ustedes que también es muy interesante. También me gustaría que ustedes recordaran cosas de lo que vimos de manometría mezclado con lo que vimos en este tubo que tiene una reducción de diámetro. También tengámoslo presente para que lo puedan ojear. ¿Listo? Vamos a ver la ecuación del tubo Venturi. ¿Listo? El tubo Venturi pasa exactamente lo mismo que hemos venido hablando en todas las clases. Esta es una aplicación para medir flujo. ¿Listo? Y quedémonos con el primero, el inferior, ¿cierto? El tubo de la parte más baja. Este tubo Venturi parte de lo siguiente. Esta es una contracción y en la contracción yo podría analizar un punto antes de la contracción y un punto en la parte más angosta de la contracción. Tendría un punto 1 y un punto 2. Y quiero que ustedes recuerden lo que ocurría con las velocidades. ¿Cómo sería la velocidad 1? Vamos a colocar aquí, en comparación con la velocidad 2. ¿Quién me recuerda eso? ¿Cómo sería la velocidad 1 en comparación con la velocidad 2? Pues, profe, la velocidad 1 sería más acelerada, digamos así, o más elevada que la velocidad 2. No. Profe, perdón. Tranquila, Franci. Para eso estamos acá. Es mejor que en la clase nos equivoquemos, pero que ahí mismo podamos corregir y no que nos equivoquemos más adelante. ¿Listo? Para eso estamos. ¿Quién me demuestra o quién me recuerda cómo demostrábamos esa relación de velocidades? Profe, Dímelo, Valentina, y continuamos con Damaris. ahí no sería lo de que se contrae, o sea, como que Hay se una contrae, entonces no contracción, sería, tal cual. no sería Hay una... mayor 2. Sí, la velocidad 2 es mayor, pero lo que quiero es que, Damaris, cuéntanos mientras que yo aquí rayo. Profe, no sé si ya me escuchas. Sí, ahora sí, perfectamente. No, exactamente iba a decir lo mismo que Valentina, que en la velocidad 2 sería mayor que la V1, porque pues viene y se comprime y vuelve a salir nuevamente. Listo, pero voy a lo mismo. No quiero que lo planteen en ese sentido, porque lo que dices, Damaris, a la mitad estuvo perfecto, que la velocidad 2 es mayor, pero después dijiste, se comprime. Y ya vamos a analizar ese término Tú al decir que se comprime, también me darías a entender que la presión en 2 es mayor a la presión en 1. Y eso no pasa, ¿cierto?
Entonces, lo que yo quiero es que ustedes en estos planteamientos de los cambios de velocidad con respecto al área, recuerden ustedes que era lo que hacíamos siempre. Y lo que hacíamos siempre era plantear algo que nosotros ya lo sabemos y en esto sí no podemos o no hemos, digamos, como equivocado o nos hemos equivocado. El flujo másico es el mismo. En cualquier punto el flujo másico va a ser exactamente el mismo. Si el fluido es un fluido incompresible, recuerden ustedes que el caudal en todas partes es el mismo y que esto era igual a la velocidad 1 por el área 1 y que esto es igual a la velocidad 2 por el área 2. Esto no lo podemos olvidar. ¿Y qué hacíamos aquí? Muchas formas se pueden hacer, pero yo lo que voy a coger es dividir B1 entre B2 y eso me va a quedar igual a 2 dividido a 1. Me disculpan ahí esta moqueadera, pero estoy más maluco que... Bueno, y analicemos, entonces ya me quedo contigo, Franci. Franci, este cociente, área 2 sobre área 1, ¿cuál de las dos áreas es más grande? Pues el área 1 tendría que ser un poco más grande o es más grande que el área 2. Perfecto, el área 1 es más grande. Si el área 1 es más grande que el área 2, debe cumplirse que la velocidad 2 sea más grande que la velocidad 1, según esa ecuación. ¿Listo? Eso lo podemos analizar para una contracción o para no recuerdo cómo se llamaría eso, expansión. ¿Listo? Entonces no es que nos aprendamos de memoria, no, es que si se contrae aumenta la velocidad, pues llegará un momento en que nos lo aprendamos de memoria, pero lo que quiero que tengamos todos presentes, demuéstrelo. Y no, pues a ver, sí, sé que se comprimió, tal, podemos explicarlo de muchas formas, pero para ir al grano tenemos que explicarlo así. La ecuación de continuidad es la que me dice qué pasa con la velocidad cuando hay cambio de área. No más. ¿Listo? Esto es lo que ocurría aquí. Ahora hablemos de qué pasa con la energía potencial. Miremos la energía potencial. ¿Cuánto o cómo es la energía potencial Damaris en 1 en comparación con la energía potencial en 2? ¿Sería mayor en uno que en dos? ¿Segura? Ay, profe, la verdad le estoy dudando. Listo. ¿Qué hacemos siempre? Ah, bueno, póngale un punto de referencia. Entonces el punto de referencia, digamos que es la rayita azul que está abajo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Desde ahí hasta 2, mandamos una línea y este va a ser Z2. Y desde también la misma raya azul hasta el punto 1, medimos la energía potencial en el punto 1. Viéndolo así, Damaris, ¿cómo es Z1 con respecto a Z2? Z2 sería mayor que Z1. Serían completamente iguales, ¿cierto? Completamente iguales. Porque lo que uno plantea es que el punto que estamos escogiendo, ambos están sobre el eje de la tubería, ¿cierto? O sea que acá hay una línea horizontal. Mira que esta es una línea horizontal. Indicaría que la altura desde el punto de referencia hasta este punto debe ser igual a la altura desde el punto de referencia hasta el punto 1. Los puntos que estamos considerando son los puntos rojos que tenemos ahí. ¿Listo? No sé si me hago entender, Damaris. Sí, profe, sí, señor. Listo. Y esto ya lo habíamos visto antes. Esto lo hicimos cuando trabajamos la ecuación de Bernoulli por primera vez. Esto nos iba a llevar también a comparar entonces qué pasaba con las presiones. ¿Cuánto vale la presión 1 en comparación con la presión 2? Y recuerden ustedes que decíamos algo. La energía potencial es la misma, pero el sistema ganó energía cinética. Como ganó energía cinética, debe perder energía por otro lado. Como las energías potenciales son las mismas, la única forma es que pierda presión. ¿Listo? No puede ser que gane velocidad y que gane presión. Y yo les digo, ¿y dónde está la bomba?
no hay ninguna bomba, ¿cierto? Un sistema no puede ganar energía per se, o sea, de la nada. Si ganó velocidad, tiene que perder presión. Entonces, esa es la razón, y digamos que con esto, Damaris, trato como de recordar lo que nos habías planteado, porque eso es lo más lógico que uno podría decir. Uno diría, venga, eso se redujo, o sea que todas las partículas van a estar más pegadas, la presión es mayor. Eso pasaría si fuera un gas. Como tenemos un fluido que es incompresible, ese término se comprime no es válido para un fluido incompresible. Carlos. Profe, pero listo, su merced dice que no puede ganar energía de la nada. Pero, por ejemplo, si el caso de estudio, ¿cierto? Estuviese de un punto donde, donde evidenciamos que al ganar energía cinética, ¿cierto? Pierde energía potencial. No, espera. Gana energía cinética y gana energía potencial, pero pierde presión. Y con respecto al otro punto, no tiene energía potencial, pero no tiene energía potencial y no tiene presión, pero sí tiene energía cinética. Entonces ahí la línea de energía no sería como rara. No sé si logró corregir el ejercicio que habíamos visto de la línea rara. En teoría, la línea de energía para este sistema debe ser una línea horizontal. Para todos los sistemas donde no estamos considerando pérdidas, la línea de energía debe ser horizontal. En nuestro caso, lo que va a cambiar es la línea de gradiente hidráulico. La línea de gradiente hidráulico va a tener una pendiente negativa, porque el término de velocidad va a ser más grande, y recuerden ustedes que el término de velocidad es el que está diferenciando la línea de energía de la línea de gradiente hidráulico. Ahora bien, Carlos, en los casos en los cuales exista, por ejemplo, ganancia de velocidad, después pérdida de energía potencial, porque puede ser un tubo que esté inclinado, ahí tendríamos que revisar qué es lo que pasa con la presión, ¿cierto? En esencia, ¿quién me daría esa información? Pues ya los datos. Ya sería muy difícil de forma cualitativa, como lo estamos haciendo, llegar a esa conclusión de qué pasa con la presión, ¿cierto? Lo que sí estaría casi seguro es que la presión va a seguir bajando. También sería bueno que consideráramos cómo son los cambios de energía potencial en términos de número versus un cambio de energía cinética. Me explico. Imagínense que la energía cinética cambió en 100 joules y la energía potencial cambió, pero cambió en 1 joule. Entonces también, ¿cuál es la escala de cambio? ¿Cuál es la cantidad de ese delta? ¿Cierto? Entonces ya lo tendríamos que ver de forma numérica. Para concluir esto aquí, lo que quería mirar con este Venturi, vean ustedes que lo que acabamos de plantear, para cualquiera de los tres casos que tenemos ahí, tenemos este Venturi, tenemos esta boquilla y tenemos este orificio. Los tres van a funcionar de forma similar. ¿Cuál es la única diferencia? Vean ustedes que las pérdidas que tiene esta boquilla son mayores. ¿Por qué? Vean ustedes que aquí se están quedando líneas de corriente dando vueltas. Acá también. ¿Qué está pasando en el Venturi? Que el Venturi trata de suavizar esa contracción y después esa expansión, razón por la cual no hay pérdida, ¿cierto? Pero los tres lo vamos a analizar desde el punto de vista del Bernoulli normal. Y vean ustedes que lo planteamos desde el punto de vista del Bernoulli normal y me da presión más energía cinética. Energía potencial, ¿qué dijimos? Que eran las mismas en el punto 1 y en el punto 2, razón por la cual ahí no están planteados en ese Bernoulli. Y eso me lleva a esta ecuación. Vean ustedes que esa ecuación que me dio a mí es muy similar a la ecuación de ¿qué? A la ecuación de Torricelli modificada. Y listo. Vean ustedes que eso es medición de flujo, pero con un orificio o con una boquilla o con un tubo Venturi, en el cual existe una reducción del flujo. Puedo aplicar Bernoulli y puedo calcular una ecuación.
Pero les pregunto aquí, de acuerdo con esa ecuación, imaginen ustedes que pidieron por Mercado Libre un venturímetro. Les llegó el tubo y no les llegó nada más. Nuevamente les hago esa pregunta. Ustedes muy animados después del curso de mecánica de fluidos se dan cuenta, no, yo con un venturi o un venturímetro puedo medir el caudal en la casa. Lo piden por Mercado Libre. Abren la caja y lo único que les llegó es ese tubo. Un tubo que se contrae y se expande. ¿Con eso pueden medir caudal o no? Es decir, lo podrían montar ustedes en un sistema y que les empiece a registrar el caudal, pues registrar en el buen sentido de la palabra. No, profe. ¿Qué le faltaría? ¿Con qué lo engañaron? A mí me faltaría, por ejemplo, no sé, yo pensaría ¿cómo es que se llama? En un tubo pitot o algo así para poder determinar el cambio de velocidad. ¿El cambio de velocidad? No, perdón, el área. No, el área usted la puede medir con una regla. Usted llega y mide con una regla eso. Ahí sí falta algo. ¿Quién me dice qué es? A ustedes les faltó que le mandaran un manómetro para calcular la diferencia entre en la presión en este punto y en este punto. Ustedes sin medir diferencia de presión no pueden calcular velocidad y obviamente no van a poder calcular caudal. Lo mismo pasó en el pitot que ustedes vieron en el video. El pitot podía ser muy lindo, muy hermoso, pero la esencia de ese pitot era la medida de las diferencias de presión. Entonces, eso es lo que nos falta en ese venturímetro que se compró Carlos en Mercado Libre y que lo tumbaron. ¿Listo? Entonces, ahí con eso cerramos en la clase del día de hoy. Espero que me haya hecho entender. ¿Qué nos falta? En este, ustedes pueden ver este video de Venturi. Ya mismo les voy a compartir se los voy a compartir en el chat para que lo copien y lo vean. Cuando acabe la clase, se los voy a dejar aquí en el chat mientras les comparto la clase. Por favor, denle una ojeada, que es muy bonito también ese video de Venturi. ¿Qué nos falta? Hacer esos ejercicios y ya vamos a irnos el lunes directamente a trabajar esto, vaciado de tanques. ¿Listo? Nos veremos el lunes. Cualquier cosa me van comentando por correo o de alguna manera y nos vamos charlando. ¿Listo? Ya les dejé en el Classroom los ejercicios asignados para su entrega. Feliz día para todos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, Franci. Cuídate. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Lo mismo. Gracias, profe. Chao, Damaris. Éxitos. Gracias, profe. Carlos, cuídese.